Bueno, continuamos con el repaso del alajuelense tetracampeón temporada 2002-2003, uno de los equipos más dominantes de la historia del fútbol desde Costa Rica. Y bueno, vamos a la segunda ronda aquí ante Guanacaste en el estadio Chorotega, el equipo que comandaba Jorge Luis Pinto, para muchos el técnico preferido de la afición nacional, que luego consolidaría su historia en el Mundial de Brasil 2014. Y ahí veíamos a un buen amigo del fútbol que previo a la realización de este trabajo nos dejó, se nos adelantó, Hernán Fernando Sosa, un ídolo del liguismo, en ese momento técnico de Guanacaste, que empezó ganándole a la liga con este golazo de David Diach, posiblemente el mejor gol que encajó la liga en ese campeonato. Vean la forma como la pegó Diach, espectacular, que de paso acabó con una racha de varios partidos que llevaba a Ricardo González sin recibir anotaciones. Ahí está el golazo, el equipo guanacasteco se adelantaba, ahí está el profe Sosa, el negro Sosa, una persona querida, una persona buena, que fue un histórico de la Liga Deportiva Alajuelense y que luego dirigió varios equipos en la primera división. Bueno, juego violento aquí sobre Luis Antonio Marín, que pues muchos decían que era un jugador que se caracterizaba más por cometer faltas. Bueno, ese día terminó recibiendo la infracción, pero la liga tenía recursos. Ese partido se puso complicado aquella noche, un poco lluviosa en Nicoya, pero apareció la combinación que inició Joseph Miso para que Wilmer apareciera. Wilmer, que pues ya para aquellos años no anotaba tanto, pero seguía siendo pues obviamente un baluarte en este equipo, un jugador que pues se caracterizaba por las asistencias, y la liga lo emparejaba ante ese buen equipo guanacasteco. Ya no era el mismo equipo que en la primera ronda a Alajuelense le había marcado 8-2, se había ido Leroy Lewis, se había llegado el profe Sosa, que puso al equipo a trabajar bastante bien. En el cierre casi lo gana la liga, y aquí Eric Jiménez, que seguía teniendo mucha regularidad, no solo no anotó, sino que se golpeó contra el Vertical. Bueno, se venía el clásico, ya se había realizado el primero en Alajuela el 15 de septiembre, y el 30 de noviembre del 2002, a estadio repleto, la liga empezaba ganando, empezaba a buscar mantener esa paternidad clara sobre Saprissa en el duelo particular, y Steven Bryce, el verdugo, ese fue el último gol de Bryce en clásicos con la liga. Bueno, todos los que marcó fue con la liga. Bryce sí jugó muchos clásicos con Saprissa, pero no anotó con los morados. Bueno, le hizo 5 con la rojinegra en la 2000-2001, y en la 2002-2003 solo iba a marcar más allá de un gol anulado que vimos en la primera parte del trabajo, donde pues, lo anotó en Tibás, se celebró y luego el árbitro lo anuló. Todo pintaba bien para la liga. Aquí se señalaba penal por parte de William Matus, el penal sobre Eric Jiménez, y Javier Delgado lo desperdiciaba, pues en un momento complicado para Javier, que se iba a complicar el partido para la liga, que parecía muy cómodo porque falló ese penal terminando el primer tiempo, y luego se iba a quedar con el marcador igualado. Y además aquí está la expulsión de Javier con 10 hombres, una noche gris para Javier, posiblemente una de las más complicadas en su carrera, ya en lo que fue su último campeonato como jugador profesional. Cobro de tiro libre y Amado Guevara silenciaba al Morera Soto. Retumbaban los sapricistas, que tenían mucho tiempo y ni siquiera marcar un gol en Alajuela desde el año 99. Saprissa no marcaba un gol en Alajuela más de 3 años, fue una racha también histórica de los clásicos. Bueno, Saprissa se repuso de ese clásico, tuvo a la liga contra las cuerdas en el complemento, pero en el cierre, una de las jugadas más polémicas de los clásicos, la sacó o no la sacó de adentro Lonis. Parece que sí, ¿verdad? Miso anotaba sobre la hora, un partido que se le complicó a la liga, que lo tenía a pedir de boca, que luego casi lo pierde en el complemento, pero que en esa acción de Miso perfectamente lo pudo haber ganado. Bueno, era una sensación rara, la liga ganaba, era muy dominante en los clásicos, así que el hecho de empatar ante Saprissa pues no dejó feliz a su afición, pero ya el título de apertura estaba a la vuelta de la esquina, ante Herediano, con muchas bajas, se combinaron algunos factores, y este partido en Heredia, iniciando diciembre del 2002, pues presentó un equipo alajuelense con algunos retoques, y vean a los titulares, ¿verdad? Vemos a Izaguirre, vemos a Miso, vemos un equipo sumamente completo, y la liga lo pudo ganar. Empezó a tener un cierto trauma con el tema de los penales. Aquí una habilitación muy buena del joven Carlos Hernández, que era un novato para Miso, le cometen penal, el cobro, y Adrián de Lemos, que pasaba un gran momento, salvaba al Herediano, que ya se había quedado muy relegado en la lucha por el apertura. Sí fue el líder en la primera ronda, luego se quedó, y bueno, un 0-0, 2 empates en 2 clásicos que no modificaban la tabla, dejaba la liga prácticamente con el camino libre para ganar el apertura. Tampoco sembraba dudas, pero esa afición era muy exigente en aquellos días. La liga ganaba casi todo, y tal vez pues no dejaba el mejor sabor este par de resultados, pero bueno, no dejaban el mejor sabor. Aquí ante Liberia, este partido sí lo va a resolver fácil la liga, con Miso, que tuvo su revancha del penal que había fallado 3 días antes en Heredia, ahí de cabeza anotaba, y luego con la especialidad de la casa iba a marcar el segundo en una tarde igual con una gran asistencia de público, con pues un equipo alajuelense que se sabía superior a casi todos sus rivales. Ahí está Miso, el tiro libre,
2-0, ya el partido se encaminaba muy temprano ante un cuadro liberiano que estuvo ahí en los últimos lugares, que no tenía por qué significar problemas y de hecho no lo fue. Y bueno, para explicarles, para los que no vieron la primera parte, se jugaba formato, pues el que hacía más puntos en las 22 fechas de la apertura ganaba esta fase, el que hacía más puntos en el clausura ganaba la fase, y sí, eran dos campeones diferentes de fase o dos ganadores diferentes, había final nacional. Alajuelense pues tenía todo para ganar ambas fases del torneo en solo los 44 partidos. Aquí está el gol de Izaguirre, que aparecía, era el favorito de la afición. Ese año jugó más de titular, Wilmer tuvo algunos contratiempos, todavía Carlos Hernández no era del todo una realidad, así que Izaguirre fue uno de sus torneos con más regularidad. Bueno, la liga lo separaba 3 puntos para ganar el apertura ante Santos, que era jornada de reposición. Tuvo uno de sus partidos más flojos, pero es que cuando un equipo es tan completo puede jugar mal que aparece alguien y lo salva. Ese día fue Ricardo González, lo tapó todo, estaba pasando un gran momento el Gallo, que fue un arquero de muy buenas condiciones. Ya sabemos la historia, que alternaba la titularidad con Mesén, que en un momento era él, en otro era Mesén, por ahí fue más titular Mesén, pero González siempre fue muy paciente y cuando tuvo sus buenos momentos lo demostró, como en ese torneo de apertura, especialmente esa noche en Guapiles donde lo tapó todo. La liga, ese partido debió haberlo perdido por el trámite, pero 0-0. Y ahí al final veíamos un abrazo entre Wilmer López y uno que luego se convertiría en un jugador importante en la historia de la liga, como Cristian Oviedo, que en aquellos días militaba con el Santos. Bueno, le faltaban 2 puntos, los iba a conseguir como pues era lógico ante el más débil, ante Osa, que fue el equipo que descendió ese año, de 12 de octubre del 2002, y la liga pues necesitaba un empate y lo iba a ganar con mucha facilidad ante Osa, con mucha facilidad porque consiguió los goles muy temprano, luego el margen sí iba a ser estrecho, pero es que era un equipo que a veces se agrandaba, hay que decirlo de esa manera. A veces este equipo alajuelense tenía tantos recursos que bajaba al acelerador. 2 de Eric Scott, que pues a pesar de que Miso aparecía, que aparecía Eric Jiménez, que ya sumaba Alejandro Alpizar, que en el clausura llegaría Rolando Fonseca y que también jugaba, tenía mucha confianza de Pinto Vicente Rosela, pero el gran goleador era Eric Scott Bernard, y aquí lo vemos con su doblete. 2-0 en menos de media hora la liga se lo ganaba a Osa. El partido pues perdió intensidad, y en el cierre Johnny Goodley, aprovechando esta buena jugada del veterano Luis Quirós, descontó para que la presentación de Osa fuera digna. Y abro un paréntesis, qué montón de equipos, qué montón de camisetas defendió Johnny Goodley, que todavía al momento de emisión de este trabajo anda por ahí en Liga de Ascenso con más de 40 años, un jugador que también nos gusta destacar su carrera porque hizo cosas importantes. Bueno, estadio lleno, sin mucha celebración, era prácticamente un protocolo ganar el torneo de apertura. Incluso le sobró una fecha porque en la jornada 22 ante Pérez Celedón pues no se definía mayor cosa, la liga lo podía perder incluso. Pero bueno, como siempre suele suceder ante Pérez, fue un partido bravo. Aquí apareció el goleador histórico de los Guerreros del Sur, adelantando a su equipo, Taylor Morales. Por ahí estaba Paulo Brenes, estaba Michel Meyers, que siempre fue muy bien en Pérez. Y uno que había jugado la temporada anterior con Pérez, las temporadas anteriores con Pérez, y ese año estaba de regreso en la liga buscando consolidarse, era Alejandro Alpizar. Se decían aquellos días en forma un poco de vacilón que Alpizar solo en Pérez Celedón metía goles. Bueno, Alpizar era suplente en ese equipo y venía de una gran campaña con Pérez, y ese día iba a marcar doblete. La liga alternaba totalmente porque bueno, ya había ganado la apertura y porque también se venía un torneo de un CAF importante, que por cierto se realizó en el Morera Soto y que ya en algún momento vamos a repasar. Bueno, ahí veían a Carlos Restrepo, que venía llegando al país, y su asistente Johnny Chávez. Las cosas de la vida. Luego disputaron una final de liga con CACAF muchos años después entre Olimpia de Honduras y Santos de Guapiles. En ese momento pues apenas don Carlos se venía empapando del fútbol nacional. La liga jugaba ráfagas, ese día tampoco fue tan envolvente, pero se pone en ventaja aquí con este servicio de otro buen volante creativo como era Warren Granados, que jugaba menos, y el doblete para Alpizar. Ya el equipo iba a cerrar ganando ese partido, pero en el cierre Pérez, que no se dio por menos, lo empató con este gol de Keylor Quesada, y de esta manera el marcador se puso 2-2. Bien, aquí se acaba la apertura, nos vamos al clausura, se volvió a jugar por puntos, repasando esta liga campeona del 2002-2003 y agradeciéndole a Constructora Oval. Constructora Oval es todo para su construcción, tanto de obra civil como de instalación de canchas deportivas. Puede buscarnos en Facebook como Constructora Oval y conocer todos los servicios que brindamos con toda nuestra experiencia y el sello de la responsabilidad que caracteriza a Constructora Oval. Aquí arranca el torneo de clausura y Eric Scott anotaba en el Estadio Morera Soto ante San Carlos, y Scott otra vez de doblete. Eran pues partidos que a veces hacían hasta aburridos, hay que decirlo de esa manera. Los rivales luchaban, pero el repertorio de la liga era muy amplio y el equipo tal vez cayó un poco en eso, ¿verdad? De que a veces no era tan envolvente, que a veces como que se relajaba y por lógica los partidos se le complicaban, pero los terminaba resolviendo. Ya en el tapete pues también estaba el tema de Jorge Luis Pinto, de la relación con los jugadores, de algunas quejas que eso sí nunca se hicieron públicas,
pero que hacían pues pensar que no estaban del todo contentos con el colombiano, más allá que en aspectos meramente deportivos y de resultados no se podía cuestionar absolutamente nada. Bien, primer escollo de los 22 que tenía el clausura fue San Carlos, el segundo fue Guanacaste, de nuevo en el Chorotega, Alpizar, que ya en este torneo Alejandro jugaba más, emparejaba las cifras, Guanacaste, el equipo del profe Sosa, aquí empataba con Diash, que otra vez le repetía la dosis a la liga. Ya vamos a ver que en este torneo también en algún momento, y pese a la gran presentación que tuvo en la apertura, Ricardo González por lesiones y algunos contratiempos iba a dejar la titularidad e iba a aparecer de nuevo Álvaro Mesén, aunque en la balanza ese campeonato lo jugó más González. Es más, fue tanto que en algún momento fueron los dos arqueros de la selección nacional, algo pues raro, atípico. Poco después de estos partidos se jugó una UNCAF en Panamá y Costa Rica llevó a los dos arqueros de Liga Deportiva Alajuelense en algo que pues es poco común. Bien, Miso, que marcaba poco fuera del Morera Soto, aquí le devolvió la ventaja a la liga, 1-2. Gran victoria en el Chorotega. Ahí veíamos a Carlos Maki, el uruguayo, que empezó a jugar más el contención, que para muchos pues no era un gran futbolista, para otros su garra los cautivó, pero pues era un jugador técnicamente un poco limitado, pero que le resultó a la liga en algunos momentos cuando Pinto lo requirió. Aquí increíble esta que se pierde el Pizar ante Carmelita. Tercera fecha, la liga quería marca perfecta. Sucedió algo parecido a la apertura, en el que empezó con una marca perfecta y pero muy contundente era el Herediano. Parecía que podía ser el rival a vencer. Saprissa ahí se tambaleó. De hecho, para esos días se estaba dando la venta de Saprissa a Jorge Vergara, todo el tema del cual se ha hablado tanto por muchos años, y ya también de eso vamos a estar hablando porque fueron semestres donde sucedieron muchas cosas en el fútbol nacional. El Cartaginés también andaba bien, fue aquel gran año del récord de goles de Claudio Sicha. Entonces hubo muchos factores que hacían interesante el torneo, más allá de que estaba clarísimo que el claro favorito en todos los departamentos y en todos los aspectos era la liga de Pinto. Aquí Alpizar enmendaba su error, adelantaba la liga ante el Carmen, ante Carmelita, y ojo que ese día debutaba de nuevo Rolando Fonseca, la liga se lo trajo de Comunicaciones, negoció el préstamo con Comunicaciones. Pues en el ambiente se decía, bueno, Rolando, ¿dónde va a jugar con tanto delantero? Va a tener que empezar a marcar goles rápido para que se gane el puesto. Pero evidentemente el amigo del gol, esos retos le encantaban, tenía todas las condiciones, y en su primer partido de regreso, aquí aprovechando este gran centro de Carlos Castro, colocaba el 2-0 y la liga en marca perfecta, 3 juegos, 3 victorias. Carmelita había sido una nueva víctima de aquel cuadro manudo. Luego vendrá un juego ante Santa Bárbara en el estadio Jorge Hernán Cutimonje, donde se va a marcar un gol insólito por parte del mismo Rolando Fonseca, y aquí el campeonato se va a suspender por cerca de un mes por una Copa de Naciones Centroamericanas en Panamá, donde pues la liga evidentemente era la base, y después ya se iba a retomar el campeonato con mucho condimento por lo que hablábamos de la venta de Saprissa a los mexicanos y Herediano y Cartaginés, que realizaban un buen torneo. Fue un campeonato en que los 4 grandes, pues más allá de que la liga estuvo un peldaño arriba de los otros 3, pero que los 4 grandes se dieron su lugar y casi que hicieron un torneo aparte con respecto a los otros 8. Aquí está Scott con el primero, una salida en falso del guardameta Alexander Jara, adelantando a los manudos en el Cutimonje. Esa vez empezó a probar esa sede de Santa Bárbara, no jugar en el Carlos Alvarado, sino que trasladó algunos partidos a San José. Lo que ya les decía, Mesén, que retomaba la titularidad, aquí hacía una gran tapada. Y ojo a esta jugada, la jugada insólita. Los jugadores de Santa Bárbara se relajaron, pusieron el balón en funcionamiento sin darse cuenta que el árbitro no tenía que dar la orden. Rolando Fonseca, que era el más listo de la clase, se dio cuenta. Y mientras todos los de Santa Bárbara estaban en otra, Rolando consiguió un gol insólito que demostraba pues la capacidad de ese equipo, que tenía jugadores diferenciados que estaban pues con una madurez importante. Todo eso se refleja en este gol, más allá de lo insólito que es. Y bueno, la liga lo ganaba 0-2 en ante Santa Bárbara, jugando en Desamparados. Ahí veíamos las protestas, entre ellas de Pablo Gavas, que ya lo vimos en la primera parte, en sus primeros partidos con Santa Bárbara, que posiblemente Pablo no imaginaba que se iba a convertir en un ídolo del liguismo años después. Cartaginés era el rival ahora en el Morera Soto. Esto ya fue después del parón por el torneo centroamericano, y este fue un partido donde tal vez la liga se dio cuenta que si bien era el favorito, pues los rivales tampoco le iban a regalar nada. Esa noche fue un partido sumamente complicado, lo empezó perdiendo con este gol del hondureño Cristian Santamaría, aquel buen contención que ese año tuvo muy buenos pasos con el Cartaginés, que al final de cuentas, ojo que Cartaginés fue el segundo lugar de ese torneo. El equipo que por puntos estuvo peleándole a la liga ahí con más regularidad fue Cartaginés. La liga lo empataba con este cabezazo de Pablo Chinchilla, centro de Sandro Alfaro. Sandro, que ya estaba jugando su último torneo, no fue renovado, más bien de Luis Antonio Marín. No fue Chinchilla, sino fue Luis Antonio Marín el que anotaba. Luego aparece Scott. El partido tomaba ese rumbo de esa liga que por momentos se apagaba, que por momentos parecía que algún rival iba a quitar su invicto, que ya en ese momento era de
de más de 20 partidos, pero esa noche en particular, al final la faena no fue completa para Alajuelense. Ahí está el gol de Scott, porque el cartaginés siguió, y por medio pues de un hombre que ese año andaba enrachado como Sisha, iba a conseguir el empate, iniciando el segundo tiempo, un pase muy bueno de otro que fue parte de esta generación de la Liga Tetracampeona, como fue Kenneth Paniagua, fue parte de los 2 primeros títulos. Ahí está Kenneth. Cartaginés armó un muy buen equipo con Kenneth Paniagua, con Alan Oviedo, con los hondureños Santa María, Cruz y el Nene Obando, con Claudio Sisha, algunos jugadores que ya asomaban, el guardameta Guardia Alfaro, que luego fue de la Liga, que ese año empezó a llamar la atención. Y bueno, el cartaginés dio pelea. Se fue expulsado Wilmer, no fue una buena noche para Pinto, para la Liga. El 2-2 pues no comprometía tanto al equipo, porque el torneo de clausura por puntos apenas estaba empezando. La Liga andaba ahí de segundo por detrás del Herediano, que tuvo un gran arranque. Esta es una muy buena tapada de Guardi, que luego la Liga, como ya todos saben, lo llevó. Centro prodigioso de Izaguirre, cabezazo, y aparece Guardi abajo. Una muy buena tapada que queríamos destacar. 2-2. Y tal vez fue el único momento en que medio se tambaleó ese equipo, porque se dio algunos puntos, porque algunos partidos los ganó sin convencer, porque ya este va a ser el último partido invicto, el partido 27 de un invicto que arrancó desde la primera fecha, para los que vieron la primera parte, en una derrota en San Carlos 3-2, porque en adelante pues Alajuelense no volvió a perder hasta este partido, que se lo va a ganar a Liberia, y luego el invicto que se va a caer en Guapiles. Aquí anotaba John Jairo Quiñones ante Liberia, que llegaba irreverente al Morera Soto. Este equipo liberiano era limitado, pero ofensivamente era muy bueno. Ahí con esa dupla de John Jairo Quiñones, el colombiano, y Percy Valpigot, el panameño. Pues complicaba ese día. La Liga se fue silbada al cierre del medio tiempo. Le tocaron el orgullo al equipo. Pinto pues obviamente no estaba nada conforme. Pero bueno, cuando el equipo apretaba el acelerador, pues aparecía su repertorio, que era pues casi que incontenible para los rivales. Ahí está Izaguirre con el centro, la prolongación, y aparece Rolando Fonseca con el empate. Luego va a llegar muy rápido, se cayó Liberia y Alajuelense lo aprovechó. Aquí está el 2-1 de Bryce, Steven Bryce. Ahí está la jugada, vean el repertorio ofensivo, cuántos nombres: Joseph Miso, Steven Bryce, Rolando Fonseca, Alejandro Alpizar. De hecho, Alpizar va a marcar el tercero. Y bueno, Alajuelense calmaba un poco la inquietud de unos aficionados que sabían que si el equipo jugaba al 100 pues era casi incontenible, pero tenía lapsos que tal vez en esta clausura se hicieron más evidentes que en el apertura, donde el equipo pues por ahí se relajaba, y obviamente los rivales que le querían ganar, ¿verdad? Tenían mucho que ganar y muy poco que perder. El equipo que aplicó esa lógica fue el Santos de Guapiles, que le va a quitar el invicto de 27 partidos que arrastraba desde el arranque de la apertura. Estamos hablando que desde agosto del 2002 no perdía, y ya estábamos en marzo del 2003. Estamos hablando de 7 meses sin derrotas, y un partido donde Alajuelense sufrió el trauma de las expulsiones, que ese campeonato a Wilmer López particularmente lo persiguieron. Wilmer, que ya para ese momento era el gran referente, que venía del Mundial de 2002, que era el capitán, que ya era un jugador maduro, casi que convirtiéndose en veterano. Bueno, sufrió con algo que no fue una particularidad en la carrera de Wilmer, pero que en ese año sí lo persiguió. Un partido trabado, un partido bravo ante el Santos, que como vimos hace un instante le pudo ganar en el cierre de la apertura. No lo hizo porque Ricardo González lo tapó todo, pero esa tarde este gol de tiro libre sobre el cierre de Daniel Jiménez, el travieso Jiménez, que fue un buen goleador, tal vez no se caracterizaba tanto por los tiros libres, pero también lo sabía hacer. Esto fue en el cierre, 27 partidos quedaban atrás, y ojo, la Liga perdía a una semana de uno de los clásicos más esperados de la historia, porque fue un clásico que, si bien era de fase regular, que si bien numéricamente todavía no iba a dejar decidido nada, se habló muchísimo porque era el famoso clásico de Vergara. ¿Por qué de Vergara? Bueno, porque Vergara tenía 2 semanas de haber comprado Saprissa, porque Saprissa ya no estaba en quiebra, porque Saprissa venía con aires renovados, porque incluso desde que llegó Vergara venía de 2 triunfos importantes que lo metían en la pelea por el liderato. Pero bueno, terminó siendo el clásico de Rolando Fonseca, la noche soñada del Rolo, del amigo del gol, que luego confesó en Videoteca que justamente esa noche también estaba la opción de firmar con Saprissa, porque su ficha le pertenecía a Comunicaciones, porque con la Liga estaba a préstamo, porque Saprissa ya tenía el poderío económico para pedir al hijo pródigo de vuelta. Bueno, esa noche el hijo pródigo le iba a marcar 3 a Saprissa, y a Alajuelense lo iba a firmar, según nos confesó Fonseca tiempo después. Ya vimos el primer gol, una acción relampagueante con Eric Scott, pero fue un clásico bravo. Al final la diferencia va a ser amplia a favor de la Liga, que podríamos hacernos pensar que fue un paseo para la Liga, pero fue un clásico bravísimo ante un Saprissa que aquí empataba con este golazo de José Carlos Cancela, un Saprissa que también tenía muy buenos jugadores, que hizo una muy buena presentación hasta más o menos la altura del minuto 70, donde todo se le derrumbó al cuadro morado. Lo que pasa es que por momentos parecía que el que se le iba a derrumbar la noche a estadio lleno era la Liga.
empezó ganando, vino el empate de Cancela y luego esta expulsión del profesor Pinto, una expulsión de Luis Diego Arnáez, y por momentos daba la impresión que podía ser la gran noche de Saprissa, que tenía una marca, la marca más grande en la historia sin ganar en clásicos. Parecía que era ese momento, sobre todo aquí después de la expulsión de Arnáez. Saprissa pues llegaron muy rápido y se consolidó José Carlos Cancela y otros sudamericanos que andaban por ahí, como Germán Laluz, como Emiliano Romay. Aquí la liga optó por meter a Maki porque no tenían un contención claro con la expulsión de Arnáez, pero con 10 hombres y con el motor de un equipazo, pero sobre todo de un Rolando Fonseca diferenciado, pues la noche se le vino a Saprissa y la liga confirmó con creces esa paternidad. Y a decir verdad, amigos, este trabajo es muy largo, es de 44 partidos, pero mi opinión personal es que la liga el título lo gana esa noche. Si bien el apertura apenas estaba relativamente tierno, de hecho la liga era segundo por detrás del Herediano en ese momento, pero el golpe que Alajuelense dio esa noche a Saprissa, que pues por tradición, más allá de que Herediano y Cartaginés andaban bien, pues la impresión era que el Saprissa era el que le podía pelear el título. De hecho, Saprissa termina siendo subcampeón por puntos. El momento de dar ese golpe por todo lo que había en el entorno era esa noche, y la liga lo va a hacer con un inapelable 4-1, que yo creo que dejó claro que realmente era el equipo que tenía que ser campeón una vez más. Ahí se fue expulsado Álvaro Saborío, lo vieron muy joven a Saborío. Él pateó sin darse cuenta que estaba adelantado, se ganó la segunda amarilla porque el árbitro Walter Quesada ya pues había mostrado a Rolando Fonseca en condiciones similares, y bueno, segunda amarilla y roja para Saborío. Ahí se cae Saprissa con el marcador en contra, ya 10 contra 10, pues vino el gol de Miso que acabamos de ver, y Fonseca aprovecha este servicio de maestro de Bryce para provocar una locura como pocas veces. Ese partido no era una final, no era nada determinante al 100% como tal vez en otros momentos, pero los que estuvieron en esa noche del 15 de marzo del 2013 en el Morera Soto saben que se celebró como pocas veces, porque llegaron los mexicanos, porque fiel a su estilo don Jorge Vergara, quien de Dios goce, y don Jorge Alarcón, que era el gerente del Saprissa, le pusieron mucho condimento al clásico. Saprissa volvió a sacar pecho después de mucho tiempo, amenazando que iba a acabar con el tricampeón de aquellos días, y bueno, la paternidad siguió viva y con un marcador que obviamente llenó de regocijo a la afición rojinegra. Fue una goleada, más allá de que tal vez el trámite del partido no reflejó 3 goles de diferencia. Al final lo que contaran eran los goles, y 4-1 lo ganó la liga, nada menos que con 3 de Rolando Fonseca y un gol de un ídolo y también goleador de los clásicos como Joseph Miso. Ante Herediano 3 días después, Herediano era el líder. Herediano quería de alguna forma demostrar que la liga tampoco era que iba a tener un paseo en lo que restaba del torneo. Aquí este buen aviso que Álvaro Mesén logró solventar, y aparece esta acción de Rolando Fonseca un poco casual, pero es que el amigo del gol, cuando andaba enrachado, todo le salía. Aquí con toda su concentración, con toda su clase, la liga también golpeaba en el Rosabal, podía sacar otro triunfo resonante que ya lo dejara muy temprano encaminado hacia ese tetracampeonato, que los rivales mismos estaban conscientes que era pues lo más lógico si se tomaba en cuenta el poderío futbolístico y económico que tenía la Alajuelense en aquellos días. Pero bueno, Herediano también tenía un gran equipo, y aquí otro golazo, que hemos visto muy buenos goles que encajó esa liga. Este de Jewinson Bennett posiblemente es uno de los mejores, tal vez se recuerda más el de Cancela que vimos antes, pero esta joya de tiro libre de Jewinson venciendo a Mesén también es espectacular. Ese Herediano que dirigía Carlos Watson, o que dirigió Carlos Watson la mayor parte del torneo, pues estaba ahí peleando en la apertura, luego se iba a caer, entonces es curioso, el que arrancó fue Herediano, luego pues el que se mantuvo hasta el final numéricamente con algún chance fue Cartaginés, pero se quedaron cortos los dos, y al final por tema de tabla acumulada el subcampeón terminó siendo Saprissa, como para explicarles un panorama de los que venían atrás de esa liga que pues por momentos hacía lo que quería en el torneo nacional. Aquí está Warren Granados, que en este torneo aprovechó algunos instantes que le dieron, marcando ante Osa, que era pues el equipo más débil, fue el que descendió, pero Osa va a empatar aquí con gol de un joven llamado Mario Camacho. ¿Lo conocen a Mario Camacho? Por supuesto que sí, el Toro Camacho, aquí aprovechando este remate al palo, y en el contrarremate Camacho emparejaba las cifras en el Morera Soto miércoles por la noche. Partido tal vez de poca expectativa, porque se partía del hecho de que Osa pues no iba a significar ningún inconveniente. Aquí la liga retomaba la ventaja con el 2-1 en esa acción de 3 piezas donde aparece Scott, que al final de cuentas fue el goleador. Ojo que Scott tuvo números para haber sido el goleador del torneo. Lo que pasa es que ese año Saborío y Sisha, especialmente Sisha, consiguieron cifras excepcionales, lo que pusieron a Sisha como el goleador, a Saborío de segundo y a Scott como tercero. Scott que terminó marcando 21 goles ese campeonato. Ahí está Alejandro Alpizar,
3-1, se cumplía el trámite contra Osa. Los partidos de alguna forma perdieron un poco de interés después del 4-1 ante Saprissa y el mismo empate en el Rosabal que le permitió a la liga, pues ya después con este triunfo ante Osa tomar el liderato, pues ya era casi que el primer lugar no iba a variar más, casi que era ver cuál equipo le podía hacer, como se dice popularmente, la pega a esta liga, pero realmente no, pues sí hubo partidos complicados, sí se va a dar un desenlace en la campeonización, tal vez que no gustó mucho al liguismo, pero realmente que se viera amenazado el tetracampeonato sin final en ningún momento. Aquí ante Pérez veíamos el gol del Pizar, que decíamos siempre en Pérez era que se agrandaba Alejandro, que venía de un par de muy buenas campañas por ahí. Lo empataba Pérez con este gol de Taylor Morales en un horror del guardameta Manudo, pero en el cierre, en el último suspiro, este equipo también fue mucho de ganar partidos sobre la hora. Luis Antonio Marín de cabeza, tenía también muy buen repertorio por los costados, con Alexander Castro por la derecha y Carlos Castro por la izquierda. Cuando no estaba Carlos Castro jugaba ocasionalmente Esteban Sirias. Ese año no estaba Harold Wallace, como explicamos en la primera parte. Wallace había ido para México a jugar con el San Luis Potosí tras el Mundial del 2002. Y ese 19 que observan ahí, triunfo en Pérez Celedón 1-2. Ese 19 que observan ahí, Jonathan Bolaños, el hermano mayor de Cristian Bolaños, que si bien tuvo una carrera más en Herediano y en otros equipos, incluso tiene la particularidad de que jugó con los 4 grandes. Se le recuerda más en Herediano, un poco en Saprissa, y tuvo un paso fugaz por Cartaginés y un paso fugaz por la Liga, que tenía demasiados jugadores, y aún así para ese torneo se trajo a Jonathan Bolaños, que venía de un torneo bueno en Liberia. Bueno, se complicaba la visita en San Carlos, iniciando la segunda ronda del clausura, cuarta ronda de la temporada, en el lugar donde la liga había perdido iniciando el torneo. Se complicó con ese gol sancarleño del delantero Manrique Hernández, pero otra vez la liga parecía que no estaba en el partido, pisó el acelerador un ratico y lo empató con este cabezazo de Sandro Alfaro, de Zambullida. Sandro, que tuvo un torneo de apertura muy bueno, ya en el clausura perdió algo de protagonismo, no solo por los goles, sino porque ya no jugaba tanto, y Sandro, de hecho, después de eso no continuó con el equipo. Bueno, empate a 1 en San Carlos, que no era un resultado del todo malo, la liga seguía líder. Ahora llegaba Guanacasteca, sábado por la noche en el Morera Soto, y aquí va a aparecer la figura del que se salía del libreto, del que venía posiblemente en mejor nivel en esa clausura, hablando individualmente, Rolando Fonseca, que en medio de un partido que también por momentos se complicaba, en el último cuarto de hora Rolando iba a aparecer con doblete. Qué buena asistencia de Alexander Castro, qué buen torneo tuvo Alexander, que normalmente pues sí fue más suplente de Wallace, pero ese año aprovechó la oportunidad al máximo. De hecho, se consolidó en selección nacional también para aquellos días Alexander Castro. Otra vez Fonseca, 2-0. Parecía que ya era una carrera contra el tiempo hacia el tetracampeonato, porque la liga, pues evidentemente no le interesaba ir a una final. Igual si se le hubiese escapado el clausura, tenía la final asegurada porque había ganado la apertura. Pero bueno, ya era una carrera contra el tiempo. Rolando, que casi se va de triplete aquella noche. Y ojo que viene uno de los partidos más atípicos de esa temporada. En el Allen Riñoni de Grecia se iban a marcar 10 goles. Un gol cada 9 minutos. 4 para Carmelita, 6 para la liga. Sí, Carmelita goleó a la liga ese año. Fue el único equipo que en ese tetracampeonato se puede decir que en un partido le metió 4 a la liga. Bueno, también lo hizo Saprissa en el 99-2000, en el primer título de la liga con Fariña. Carmelita ese día marcó 4, el problema fue que recibió 6. Ya veíamos el primer gol Carmelo de Eddie Arias, luego va a empatar Rolando Fonseca con esta joya de tiro libre, tarde de verano en el Allen Riñoni de Grecia, que era la sede habitual de Carmelita, y esa tarde se iba a destapar con triplete Warren Granados, el ramonense Warren Granados, que estaba muy relegado a la suplencia, pero sí tuvo más regularidad en esa clausura del 2002-2003. Esa tarde pues fue su tarde, iba a marcar 3 goles, un par de ellos de muy buena calidad, aprovechando pues también los regalos de la zona defensiva Carmela, pero pues Warren estaba en lo suyo. Pinto sonreía, que costaba un poco que ese Pinto, a pesar de que su equipo le daba tantas alegrías y era tan contundente, pero no sonreía tanto. Ahí lo veíamos alegre por Warren. Y esa tarde Alajuelense venía de quedar eliminado ante el América en una serie de CONCACAF, o de perder en el Azteca ante el América 4-0, que ya le dejaba la serie muy comprometida. Después en Alajuela no logró remontar, entonces había pues un sabor ahí de eso siempre, ¿verdad? De que ha pasado con grandes generaciones de la liga y Saprissa, que tal vez son muy dominantes a nivel nacional, pero que a nivel internacional se han quedado cortos. Ya esos pasajes los estaremos viendo en videotecas de CONCACAF. Bueno, Carmelita se metía con el gol de Eddie Arias, que era un buen goleador de finales de los 90, de inicios del 2000. Pero bueno, Carmelita no podía evitar el vendaval manudo. Ahí otra vez Eric Scott
con el cuarto, aquí el triplete de Warren Granados, el quinto para la liga. La afición que lo disfrutaba allá en Grecia, los que llegaron esa tarde terminaron disfrutando de un partido con un grato sabor, porque no siempre se marcan 10 goles. 4-6 iba al ser el marcador definitivo de ese atípico encuentro. Aquí va a aparecer una anotación más, en este caso de Wilmer, y la liga pues que iba ahí encaminado hacia su destino. Se revisaban los rivales que faltaban y tal vez el partido que podía significar la mayor complejidad era de visita ante Cartaginés en el Fello Mesa, y el clásico ante Saprissa. Era lo que se hablaba en el ambiente, se hacían proyecciones de cuánto le podía faltar a este cuadro manudo para dejarse el tetracampeonato, que llamaba mucho la atención porque nunca había logrado 4 en fila la liga. Bueno, Carmelita siguió luchando con dignidad. Ahí veíamos el tercero y el cuarto que lo marcó Bernal Mullins, que ya era un jugador veterano que cambió mucho de camisetas en aquellos días. Bueno, Mullins que luego sería, o que más atrás había sido figura de Alajuelense. 4-6, partido para el recuerdo. A estadio lleno, el Fello Mesa esperaba el duelo del líder y el sublíder. Cartaginés era segundo y si esa noche le ganaba la liga con un Sisha que andaba intratable, pues Cartaginés quedaba como claro aspirante para buscar esa gran final. Pero no fue así, la liga lo resolvió con facilidad. Aquí de Wilmer para Scott, se tambaleaba Scott, que no solo marcaba muchos goles, sino que colocaba muchas asistencias. Y Rolando Fonseca abría el camino de la victoria. Jorge Luis Pinto versus Carlos de Toro, que era el técnico de Cartaginés, desde muy buen Cartaginés, uno de los mejores Cartaginés de los últimos 30 años que ese torneo peleó con mucha dignidad. Aquí caía el segundo de la liga, Pablo Chinchilla. Estadio repleto, pintado de rojinegro, había mucho Cartago, pero los manudos porcentualmente eran muchísimos más. Era un ambiente de final. Y ojo que este es uno de los mejores goles de la temporada, una cantidad de pases enorme, como 20 pases. Esa jugada arrancó desde muchísimo más atrás. Aquí por tema de edición pues tenemos el cierre. Y de Wilmer para Arnaez, que era el veterano, que era también un ídolo, que ese año ya no jugaba tanto, pero cuando lo hacía con todo su coraje, con todo su pundonor. Y esa noche marcó uno de sus últimos goles en primera división. El Fello Mesa enloquecía, las banderas rojinegras tapizaban todo, era goleada ante un Cartaginés que se suponía tenía que ser un obstáculo mayor. 0-3. Ahí los goles brumosos los encajó Guardia Alfaro. Bueno, Sisha siempre anotaba, esa noche no la tuvo tan clara el uruguayo, pero de penal ya en el cierre. Uno más para su contabilidad personal, para buscar el récord de Errol Daniels, que al final le faltó un gol para igualarlo, de máximo anotador en una sola campaña. Bueno, 1-3, Cartaginés ya casi que se despedía de cualquier opción, más allá de que siguió luchando hasta el cierre, incluso luchando contra Saprissa para ver quién se dejaba el subcampeonato, porque después de este partido en Cartago, ya aunado a lo que había pasado en el clásico del 4-1, en la visita ante Herediano, que la liga empató, pues ya casi que en el ambiente los rivales se resignaron, y a Alajuelense tal vez eso lo relajó, y tal vez por eso tal vez su versión menos contundente la vamos a ver en este cierre. Aquí ante Santos, Eric Scott marcaba el primero. Santos, que era dirigido por Victorino Quesada y que tenía pues la particularidad de ser el único equipo que en el clausura le había ganado a la liga en Guapiles, pero ese día pues la revancha, si es que cabe el término, pues la liga lo iba a aplicar con mucha facilidad. Aquí Pablo Chinchilla con el 2-0, todo eso en la etapa inicial, que eso tenía ese equipo, ganó algunos partidos sobre la hora, pero también otros los resolvió muy temprano, y luego pues se volvía extremadamente táctico, que tal vez era la única queja que se le podía encontrar a un equipo que arrollaba como lo hacía esa liga. Aquí Santos en el cierre con alguna esperanza descontaba, gol de José Francisco Cocha Alfaro, que luego se iba a convertir en jugador de Saprissa, ya cuando inició ya formalmente la gran era del Saprissa de Vergara. Bueno, Santos dio pelea, pero no lo logró, y se venía el último clásico. Este clásico tiene algunas particularidades. Sábado por la noche, 10 de mayo del 2003, primer clásico del Saprissa de Vergara, ya como local. El primer clásico de Hernán Medford dirigiendo Saprissa. Recordemos que tras el 4-1 Manolo Kiosellán dejó el banquillo, y Medford, que ahí lo veíamos muy joven, que acababa de retirarse, tenía 3 meses de haberse retirado, pues asumió como técnico. Y una particularidad para los que les gusta el tema de las barras, la 12 esa noche se ubicó en la gradería sur, que históricamente ha sido de la Ultra, bueno, cuando existía la Ultra, y la barra del Saprissa se colocó en el sector norte por un tema meramente de seguridad. Como pueden ver, fue un clásico bravo, tuvo más opciones Saprissa, la liga tuvo esa de Wilmer que vimos, una acción individual muy buena de Vicente Rosela, pero no se quebró el cero. Era definitivo que cualquier opción que quisiera tener Saprissa para el cierre pasaba por ganar ese clásico accidentado, porque aquí Wilmer López
y un compañero se golpearon. Wilmer terminó siendo atendido. Vergara estaba en el palco, como podemos observar, don Jorge, quien de Dios goce, que ya era el dueño y presidente del Saprissa, ahí vio el partido a la distancia. Bueno, fue un partido con condimentos, sí, pero con un Saprissa que estaba un poco resignado, porque incluso ganando ese partido nada le garantizaba que podía bajar a la liga de la cima. Se jugaba por puntos. Los medios coincidieron que sin hacer su mejor partido el negocio fue rojinegro, el negocio fue para la liga de Pinto. Pinto ante Medford fue el primer duelo de estos dos, que luego pues tienen un sinfín de historias de rivalidad, que esa noche vivió su primer acontecimiento. También se acababa de retirar Eric Lonis, que era muy recordado en los clásicos, y ya asomaba José Francisco Porras, también como para poner un poco en perspectiva lo que el rival alajuelense vivía en aquellos días. 0-0, la liga ahora sí quedaba a nada del tetra. Empezaba perdiendo ante Santa Bárbara con este gol olímpico de Pablo Gabas. Gabas, que bueno, tuvo muchas historias ese año como rival de la liga. Luego el siguiente campeonato Gabas jugó solo 6 meses con Santa Bárbara y ya luego fichó con Alajuelense para escribir su gran historia. Otro partido de esos que parecía que se le atragantaban a la liga, que habían algunas dudas en el Morera Soto, si el equipo pues realmente estaba bajando su nivel en el cierre, que de hecho lo bajó. Pero bueno, esa noche lo resolvió y Izaguirre emparejó los números. Luego Alpizar, que tuvo una mejor cuota sustituyendo a un Eric Jiménez que las lesiones prácticamente lo sacaron del clausura. Alpizar aprovechó también sus instantes. Bueno, es que todos metían goles: Jiménez, Scott, Alpizar, Miso, Bryce. Y bueno, la liga que ya ganaba se recuperaba del golpe que le dio Gabas iniciando el partido, y luego Scott con el tercero. Y ahora Pinto decía: señores, el tetra está ahí porque un triunfo ante Herediano en la antepenúltima fecha, juego 20 del clausura, le daba ya numéricamente, o más bien en la fecha 19, le daba numéricamente, a falta de 3 fechas, porque todavía tocaba visitar Liberia, a Osa y recibir a Pérez Celedón, pero esos partidos ya serían un trámite, porque si Alajuelense ganaba esa tarde ante Herediano, era tetracampeón. Pero bueno, este trabajo pues habla de una liga envolvente, pero también tiene una página, podemos decir, gloriosa para Herediano. Nadie había ganado en el Morera Soto, la mesa estaba servido, el estadio estaba lleno. Todas las apuestas decían que la liga acababa el título esa mañana y tarde ganándole al Herediano, pero Herediano con un equipo ahí medio armado a la carrera, con buenos jugadores, pero que no era un equipo consolidado, llegó al Morera Soto y ahogó la fiesta. Ahogó la fiesta primero con este gol de Gerald Drummond. Gerald, que tanto daño le hizo a la liga deportivamente hablando, con la camiseta morada y la camiseta herediana. El mellizo que Saprissa se lo había cedido a Herediano a préstamo. De Lemos tuvo un partido excepcional, lo tapó todo, ahí veíamos una gran tapada. Y cuando Alajuelense buscaba el empate para ya acabar ese campeonato, apareció el segundo gol florense. Silencio en el Morera Soto. Mauricio Garita, un lateral defensa, jugaba pues poco, las lesiones lo mermaron mucho, había sido de selección menor, pero esa tarde consiguió tal vez su gol más recordado. 0-2, silencio absoluto. No parecía probable que Herediano hiciera la faena, pero lo estaba logrando. En el cierre, este penal un poco discutido sobre Vicente Rosela, cobro de Wilmer, revivía la esperanza de que el tetracampeonato se celebrara por todo lo alto esa tarde, pero la liga no lo logró. Tal vez fue el lunar único que se le puede buscar a esa campaña de Alajuelense. Herediano con mucha dignidad deportiva, con Robert Arias, con Cristian Badilla, con Rocky se ha ido cartaginés en ese torneo, pero un gran equipo. Gerald Drummond, un equipo pues herediano que empezó comandando ese torneo, pues ahogó la fiesta, porque hay que decirlo, ahogó la fiesta. Los manudos querían terminarlo de celebrar en el Morera, pero bueno, lo inevitable era que este equipo fuera tetracampeón. Un punto lo separaba ahora y lo fue a conseguir ante Liberia en el Edgardo Baltodano. Este es el partido de la campeonización, el partido del tetracampeonato, único en la historia de Alajuelense. Pues sí hubo molestia por la derrota ante Herediano, pero el liguismo pues obviamente que siguió apoyando, siguió preparando una fiesta que estaba cantada desde semanas atrás, y este gol de Eric Scott terminó de sepultar cualquier posibilidad. O que los rivales como que le perdieron el respeto a este equipo, empezaron a jugarle mejor. Alajuelense también decreció en su rendimiento, pero lo que ya había ganado a lo largo de tantos meses nadie se lo iba a quitar. Aquí lo empataba Liberia con este penal del defensor William Vargas, un buen cobro de penal al centro. Ricardo González, que volvió a ser titular, Mesén volvió a perder la titularidad. González estuvo en el cierre. Habían algunos temas de que el equipo estaba desgastado físicamente, que el tema con Jorge Luis Pinto ya no lo querían, luego Pinto no iba a seguir, a pesar de que Alajuelense lo iba a anunciar en renovación semanas después. Al final de cuentas él decidió por voluntad propia no aceptarlo, y bueno, un tema que del cual 18 años después, al momento de emisión de este trabajo, pues se sigue hablando. Pero
Pinto, pues su faena la estaba logrando, el equipo lo avalaban todos los números, pese a algunos lunares que se podían encontrar en el cierre, porque evidentemente se le exigía mucho a un equipo que era tan dominante, que venía siendo dominante incluso desde antes que Pinto llegara. Bueno, silbatazo final, el punto en Liberia era suficiente y Alajuelense oficialmente era tetracampeón. Quedaban 2 partidos que ya los vamos a ver, pero el campeonato se ganó sin final y sin necesidad de llegar hasta la última fecha, algo que hasta la fecha no ha sucedido en el fútbol nacional. Lo hizo esa liga dominante, esa liga contundente, esa liga llena de figuras, esa liga llena de éxito de la temporada 2002-2003. Extrañamente luego el Pinto no seguiría, pero vivamos ese festejo de Alajuelense tetracampeón. Te damos gracias, Señor, por habernos dejado llegar hasta el día de hoy, para participar de este título. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando fuerza, trabajo, sacrificio y sobre todo mucha humildad. Y que siempre se haga tu santa voluntad. Dice Jehová, yo soy tu Señor, y te sostiene de la mano derecha. 2, 3, ¡el equipo es el mejor! ¡Viva, Liga, sí, señor! El festejo tal vez en la sede menos pensada en Liberia, en el Edgardo Baltodano. Le vemos a don Fernando Salazar, quien también se nos adelantó, un gran dirigente de la liga, que era pues un equipo que también tenía una junta directiva muy completa, encabezada por el licenciado Rafael Ortiz Fábrica. Anteriormente había estado el licenciado Rafael Solís Celedón, también quien de Dios goce. Bueno, la Alajuelense estaba muy completo, sus aficionados pues sabían que era el equipo número 1 del país. También se sabía que Saprissa en adelante ya iba a empezar a dar más pelea, porque económicamente se había rescatado al eterno rival. Y bueno, y Herediano y Cartaginés en esos momentos peleaban un poco más. Luego Herediano perdió un poco de protagonismo, Cartaginés casi que desapareció de los primeros planos. Más o menos así era como se iba dando todo en el fútbol nacional. No extrañaba a nadie que la liga sin final, sin llegar a la última fecha, ya fuera por puntos ganador del título 2002-2003 y del tetracampeonato. Bueno, ante Osa, vean a Pinto estresado. Ya el equipo había ganado todo y Pinto seguía estresado. Ese día Osa, que ya estaba descendido, llevó su partido a Heredia para pues captar un poco de aficionados manudos, y la liga sacó a los cachorros de aquel entonces, que en aquel entonces eran Carlos Hernández, Roy Mayri, Warren Granados, por ahí andaba también Nigel Drummond, que era el tercer portero. Bueno, la liga ese día pues ahí cumplió con el trámite con mucho jugador joven. Veíamos el primer gol de Carlos Hernández, que de hecho fue su primer gol en primera división. Michael Rodríguez era otro de los jóvenes. Aquí Warren con un desvío en el camino, 2-0, era casi que por cumplir. Eri Jiménez, que en las 2 últimas fechas volvió al gol, porque las lesiones casi que lo sacaron del clausura. Ese día pues no jugaron. Fonseca se lesionó, incluso Fonseca no estuvo en esos últimos partidos ante Herediano y en el de la campeonización ante Liberia se lesionó Fonseca. Tuvo problemas de lesiones este equipo, pero bueno, tenía tanto de dónde echar mano que a veces eso ni siquiera era problema. Ahí veíamos el penal con el que descontó Evans Benwell de Osa, y el último capítulo de esos 44 partidos ante Pérez Celedón. 2 celebraciones, ¿verdad? 2 celebraciones, una en Liberia y otra ante Pérez. Podemos decir que 3 escenarios. El festejo frustrado ante Herediano, la verdadera campeonización que fue ante Liberia, y este partido ante Pérez que fue ya el último de la campaña para que los aficionados victoriaran, dieran la vuelta olímpica. Fue un verdadero festejo. Ahí veíamos primero a Eri Jiménez, luego este autogol de Dajer Villalobos, que era ya veterano en aquel entonces, esa jugada de Scott, que punto y aparte lo de Scott, ¿verdad? Desde la primera fecha hasta la última fue el único que ni las lesiones ni
ni la falta de ritmo lo sacaron. Tuvo un campeonato notorio Eric Scott, que pues se proyectaba como un jugador de proyección internacional para el fútbol de Costa Rica. Esa fue su mejor campaña, sin lugar a dudas. Eric andaba por los 21 años en aquel entonces. Es un muy buen gol de Pérez, jugada de Michel Meyers para que Marvin Chinchilla marcara el 2-1. Marvin Chinchilla, que siempre fue un gran goleador. Aquí la liga retomaba el tercero, y que Marvin fue parte de esa generación también un rato en la época del bi y tricampeonato. Era jugador, en el tricampeonato específicamente fue jugador de la liga. Bueno, veíamos a Eddie Jiménez con el 3-1, y había otro elemento especial para ese partido. Era el último juego en primera división de Javier Delgado. Y Jorge Luis Pinto, la Liga de Pinto, una de las mejores de la historia. Pinto, que ganó el tricampeonato y lograba el tetracampeonato también, para alegría de la gran afición manuda, que desde ese entonces también adoptaron a Pinto como uno de sus entrenadores ídolos de toda la historia. Así hemos disfrutado de esta videoteca. Liga Deportiva Alajuelense tetracampeón, temporada 2002-2003.